Buen día a todos. Buenas tardes en Portugal. Les pedimos por favor que mantengan silenciados sus micrófonos, así nos podemos organizar. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por sumarse nuevamente a este segundo encuentro del ciclo de webinars Argentina-Portugal, Oportunidades de Negocios, que organizamos en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Antes de comenzar con el encuentro, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida a cargo de Pablo Sívori, subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina. El subsecretario Sívori es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y magíster en Economía Internacional por la Universidad de Birmingham. Al momento de ser designado en su actual cargo, se desempeñaba como coordinador ejecutivo en el Centro de Alianzas Público-Privadas para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Asimismo, fue consultor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Banco de Desarrollo de África. Anteriormente se desempeñó como consultor externo para el Gobierno Nacional en el Ministerio de Modernización, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. También trabajó como consultor para la CEPAL y en proyectos impulsados por el BID y el Gobierno de Argentina. Cuenta con experiencia docente en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de las Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Pablo, te escuchamos cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos acá en Argentina, buenas tardes en Portugal. Quiero agradecer la invitación para dar unas palabras de inicio de este ciclo de negocios entre Argentina y Portugal. Desde la Cancillería, eventos como estos o estos eventos son un eje central de la política que nos hemos establecido en la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión. Entendemos que generar espacios de diálogo, de búsqueda de negocios con mercados que podrían considerarse no tradicionales para Argentina son un punto clave en el futuro del perfil exportador argentino. Decimos esto porque entendemos que la Argentina tiene como diagnóstico un perfil exportador fuertemente concentrado en términos de productos y de mercados, y entendemos que la Argentina tiene y debe hacer el esfuerzo por diversificar su matriz exportadora, tanto en términos de productos como en términos de mercados. Y estos eventos, como le doy, son una clara demostración de ese camino por el cual queremos ir. Si pensamos que el flujo de comercio entre Argentina y Portugal, es decir, la relación comercial bilateral, apenas ronda los 150 millones de dólares, a pesar de que ambos países en su relación comercial con el mundo es cercana a los 150.000 millones de dólares, podemos tener una idea de la magnitud de oportunidades de negocios que existen en ambos sentidos. Y en esto quiero ser claro. Nosotros desde la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión entendemos que hay que buscar fortalecer los flujos comerciales con los países. No creemos que el camino es buscar únicamente el incremento de las exportaciones argentinas. O entendemos y somos conscientes que el incremento de las exportaciones argentinas requiere, por naturaleza, el incremento del flujo de comercio entre ambos países. Por eso celebramos este tipo de eventos, donde buscamos fortalecer los lazos y pensar en un esquema de comercio que vaya más allá o que incluya una mirada más abarcativa, que no sea únicamente el de compra y venta, que sea pensar en el desarrollo de proyectos conjuntos, en la asociatividad entre empresarios argentinos y portugueses en este caso, pensando
en las oportunidades que les brinda cada uno de los mercados, pero ¿por qué no hacer asociaciones pensando en el desarrollo de terceros mercados? Entonces, este es el espíritu con el cual trabajamos desde la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión. Y por supuesto, este tipo de seminarios para nosotros no representan un hecho aislado, sino un punto de partida en el acercamiento a un nuevo mercado, o al acercamiento entre los sectores empresarios de nuestro país con el país contraparte, en este caso Paraguay. Pretendemos poner a disposición de todos los empresarios a la Cancillería Argentina de nuestras sedes para lograr acercarlos a los mercados de destino. En este sentido, cuenten con nosotros para seguir trabajando en el acercamiento, en este caso, al mercado de Portugal, pero por supuesto también a cualquier otro mercado que ustedes tengan interés en conocer y generar lazos. Desde la Cancillería, la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión, con nuestras sedes y sus agregados comerciales, estamos a disposición de todos y cada uno de los empresarios argentinos que quieran incursionar en los mercados foráneos. Así que nuevamente agradezco la invitación, celebro el evento y deseo mucho éxito a la jornada y quedamos a disposición de todos para trabajar conjuntamente en incrementar las exportaciones argentinas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, subsecretario Sibori, por sus palabras. En estas palabras de bienvenida teníamos previsto escuchar también al embajador argentino en Portugal, Rodolfo Gil. Lamentablemente, por compromisos impostergables de último momento, no podrá estar hoy aquí con nosotros. Estas cosas suceden, así que vamos a dar comienzo al segundo encuentro del día. En este encuentro nos vamos a enfocar en Portugal como posible destino de exportaciones argentinas. Vamos a conocer un poco las oportunidades que se presentan y también vamos a escuchar una experiencia de cómo realizar negocios con portugueses. Así que recibimos al ministro Martín Soto, jefe de la sección económica y comercial de la Embajada Argentina en Portugal. Martín se desempeña además como jefe de Cancillería y se encuentra en la Embajada Argentina en Portugal desde comienzos del año 2019. Previo a esta designación, formó parte del gabinete del canciller, del programa de negociaciones económicas bilaterales con la Federación Rusa y la CEI. Fue encargado de la sección económica y comercial de la Embajada Argentina en Manila y llevó adelante el mismo cargo en la Embajada Argentina en Ottawa. Martín, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por pasarme la palabra. Primero saludarlos a todos, buenos días para los que están en Argentina y buenas tardes para quienes están acá en Lisboa. Antes que nada agradecer la iniciativa de la Cámara Argentino-Portuguesa de Comercio y también agradecer la oportunidad de nuestra Cancillería Argentina, que está promoviendo este tipo de encuentros y que para nosotros es una oportunidad única porque muchas veces, como mencionaba el embajador Sibori, la atención está puesta en los mercados que son más llamativos, como por ejemplo, no sé, la India, China, Brasil. Son los mercados en donde un empresario naturalmente sabe que hay una gran demanda y que uno, bueno, al dirigirse a esos mercados seguramente va a tener éxito. Pero mercados como Portugal tienen mucho para ofrecer y para eso este tipo de encuentros son muy valiosos porque nos permiten llegar a muchísimas personas para que tal vez dentro de sus decisiones empresariales, dentro de sus decisiones de cuando están explorando por dónde salir, tal vez se les prenda la lamparita y diga, bueno, ¿por qué no probar también por acá? Tal vez no sea un negocio del volumen que puede tener alguien que hace negocios con China o con la India, pero nosotros tenemos la convicción de que todo esto puede sumar y permitir muchísimo que los empresarios puedan aprender y conocer cómo incrementar sus capacidades exportadoras. Entonces,
El enfoque que nosotros tomamos cuando pensamos este encuentro, el título es muy amplio, ¿no? Es Oportunidades Comerciales en Portugal. Acá yo voy a compartir con ustedes una placa. Ahí no sé si se ve. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, cuando nosotros pensamos en la embajada, en este seminario, bueno, Portugal tiene sus particularidades, entonces lo primero que nosotros queríamos hacer era que la gente conozca un poco más sobre la economía y el comercio de Portugal, como para de esa forma entender por dónde hay oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque Portugal es un país que está inmerso en la Unión Europea desde 1986. Y es un país que está muy concentrado en su comercio dentro de la Unión Europea. Entonces, hay que tener un abordaje inteligente como para tratar de descubrir cuáles son los nichos y los espacios en donde sí hay oportunidades y sí creemos que hay que explorar y darle y dedicar esfuerzo para tratar de entrar acá. Entonces, hecho esta salvedad, ahí lo... A ver, vamos a ver cómo pasamos. Ahí está. Bueno, lo primero de lo que quería hablar era mostrar cómo es la estructura productiva de Portugal. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de conocer la estructura productiva es saber cuáles son los sectores en donde muy seguramente va a haber un competidor local que muy seguramente va a ser muy eficiente. ¿Por qué? Porque independientemente del sector servicios, por ejemplo, concentrémonos en ese 15% de industria de Portugal en su economía. Quienes están ahí seguramente son empresas muy eficientes que han podido perdurar y prosperar en un ambiente tan competitivo como es la Unión Europea. Entonces, desde un punto de vista tradicional, de salir a competir contra productos de esos sectores, nosotros no lo recomendamos desde el punto de vista tradicional. Ahora, por otro lado, como comentaba el subsecretario Sívori, sí puede ser una fuente de oportunidades para aquellos, un abordaje no tradicional en donde uno vaya a buscar actores muy eficientes con quienes uno pueda asociarse y tratar de generar un abordaje asociado para poder encarar otros terceros países, por ejemplo de África o por ejemplo también de la Unión Europea. Lo que vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, vemos que una gran parte del Producto Bruto que produce Portugal está concentrado en el sector de servicios. Entonces, dentro de ese sector servicios, por supuesto que está el comercio minorista, el comercio mayorista, que todos los países siempre tienen una gran fracción de su producto volcado en esos sectores, pero lo que vemos acá, en el caso de Portugal, es que tiene una fracción enorme de la producción de servicios que tiene que ver con los servicios turísticos. Portugal es un gran receptor de turismo y está en un proceso de crecimiento enorme. Y otro sector que, si bien acá aparece con un 4%, que es la construcción, es uno de los sectores más dinámicos de la economía en los últimos años, que moviliza enormemente la mano de obra y con ramificaciones para todo el resto de la economía. Pero yo quiero concentrarme en la parte industrial, como para que quienes escuchan puedan detectar posibles competidores o posibles socios, ¿no? Entonces, de lo más fuerte, sin dudas, que tiene Portugal es su sector de indumentaria y textil, llamativamente, y de calzado, que uno pensaría que para esa industria es difícil prosperar fuera de Asia. En efecto, la industria del calzado y la industria de indumentaria de Portugal, a partir de los años 90, tuvo una gran inversión en maquinaria, en tecnología, un gran impulso que llevó a que sea altamente competitivo. Es notable porque
son muchísimas empresas muy pequeñas, de menos de 10 empleados, pero exportan más del 95% de su producción. Entonces, ahí yo creo que hay que destacar el modo asociativo y de generación de sinergias que hizo este sector, porque hoy día están agrupados en un clúster que tiene elementos muy innovadores como agencias de investigación, en donde a través de investigación en nanotecnología se estudian nuevas telas, nuevos elementos técnicos como para salir a competir al mundo. Tienen una escuela de formación técnica. Entonces, esto como para dar una idea de que son sectores altamente competitivos que pueden prosperar en este ambiente. Otro ejemplo muy, muy claro de la economía portuguesa son las rocas ornamentales. O sea, hablamos de mármol y esos elementos que se utilizan en la construcción. Uno puede pensar que es algo bastante básico, en donde hay extracción de piedras a través de maquinaria pesada y se terminó, pero es un sector que cuando nos pusimos a averiguar desde la embajada, tomamos conocimiento de que están atravesando un proceso de tecnificación tan elevado que ya están dentro del ciclo de lo que es la revolución industrial 4.0, absolutamente tecnificados para hacer piezas únicas a pedido del cliente. Entonces, quien tiene un proyecto les dice qué tipo de piezas necesitan y ellos tienen la posibilidad de no generar merma y remitir exactamente lo que necesita el cliente sin desperdicios. Otros sectores que son muy competitivos es la industria del corcho, pero eso también por sus capacidades naturales, que es un sector, que es un país en donde estos árboles crecen, el alcornoque crece de forma muy, muy pronunciada, el sector de madera, el sector de alimentos con los vinos, y también la industria automotriz, que Portugal se ha transformado en uno de los países en donde se concentra la producción de monovolúmenes y tiene una gran producción para el resto de Europa. Entonces, básicamente, eso es un poco el sector más competitivo que tiene Portugal. Entonces, verlo como un posible competidor tradicional, difícil de superar, o como una posible forma de encarar el mercado, este mercado o terceros mercados, buscando socios muy eficientes. Ahora bien, eso es la competencia local. Ahora, lo otro que queríamos pensar es cómo es la competencia externa. Si una es de Argentina, quiere encarar un negocio de venta de productos a Portugal, tiene que pensar, obviamente, que se va a encontrar también con oferta desde el exterior. Entonces, lo primero que surge acá, que me parece que es importante destacar, hacer una especie de paréntesis, es cómo es el comercio exterior portugués. Ahí nosotros vemos que este comercio se encuentra concentrado en la Unión Europea en un 76%, y lo que vemos es que en general, bueno, acá tenemos, en esta placa justo tenemos los datos de las exportaciones que no nos interesan tanto. Vamos a pasar al siguiente para hablar sobre la competencia externa, y vemos que uno de los principales proveedores son España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos. ¿Qué es lo que vemos acá? El 63% de todo lo que se consume en Portugal viene de muy cerca. Logísticamente, eso tiene un valor muy bajo, no tiene que cruzar el Atlántico. En lo que refiere a barreras arancelarias, están dentro de la Unión Europea, con lo cual no tienen barreras arancelarias, tienen facilidades. Entonces, se presenta ahí un escenario en donde uno ve, incluso, no sé, cuando uno va al supermercado, entrar a un supermercado en Lisboa o en cualquier ciudad de Portugal es una muestra de esto. Uno encuentra productos
fundamentalmente enfocados, que tienen su origen en estos países. Eso es una pauta que yo creo que el empresario tiene que tener en cuenta para ver, bueno, en dónde concentro mi esfuerzo y en dónde no. Y otro dato que también es importante tener en cuenta es, bueno, los que logran superar toda esa competencia de la Unión Europea, ¿de dónde vienen? Entonces, cuando entramos a analizar las estadísticas, nosotros lo que observamos es que una parte reducida viene de China, 3,7%, otra parte de Estados Unidos, 1,9%, y otra parte de Rusia. Y ahí creo que no aparece, pero aproximadamente el 1,3% proviene de Brasil. Son números bastante distintos en relación a lo que nosotros vemos en nuestro comercio sudamericano, en donde la participación de China es avasallante, la de Estados Unidos también, y acá, bueno, la influencia alemana, francesa y española está muy marcada. Entonces, cuando también analizamos las estadísticas y vemos si eso es un proceso dinámico que se está revirtiendo o no, vemos en 2018, por ejemplo, el crecimiento de las ventas de China a Portugal aumentaron un 25%, con lo cual, bueno, es muy probable que China empiece a ocupar un lugar mucho más preponderante, y del mismo modo que Estados Unidos, que tiene una tasa de crecimiento del 6,7%. Y esto, bueno, nos parece que es importante tener en cuenta a la hora de abordar este mercado. Ahora bien, en términos particulares, esto es algo que vimos muy bien en la sesión anterior, que la verdad que para nosotros fue muy positiva y nos pareció una muy buena forma de tener un primer abordaje a Portugal. Yo, de nuevo, quería recordar un poco cómo son los montos que se han comerciado en los casi últimos 20 años, y vemos un patrón bastante constante, en donde las exportaciones argentinas se han movido con excepciones de años tal vez en donde haya habido algunas cuestiones particulares, las exportaciones no han salido de una media de entre 100 y 150 millones de dólares, y el comercio portugués hacia la Argentina tampoco ha pasado de entre 50 y 100 millones de dólares. Entonces, cuando uno entra a analizar la concentración y en dónde hemos estado, desde dónde se ha aprovechado este mercado en los últimos años, acá tenemos una placa con los principales productos exportados durante el 2018 y 2019, y vemos una pauta que se repite. Vamos a analizar lo que es el 2019, en donde estos pocos productos representan casi el 90 o sea, son 96 millones el subtotal de un total de 99 millones. O sea, es un 96% concentrado en estos productos, entre los cuales en general son productos primarios, los pellets de soja, porotos, pescados y mariscos, resinas, que las resinas son se extraen del eucalipto y son para utilización en el sector químico y farmacéutico, cueros y pieles, que seguramente serán para abastecer este sector tan competitivo que había mencionado originalmente, carnes, aceites, tabaco, frutas frescas, garbanzos, oleaginosas, caña de azúcar, vinos y miel natural. Entonces, vemos una pauta muy concentrada en el sector industrial, pero de agrícola industrial. Lo cual, como embajada y como cuando uno piensa en una estrategia de cómo promover el comercio con Argentina y cómo buscar espacios, nuevos nichos,
bueno, nos habla de un sector que hay que seguir explotando, pero bueno, pensamos que tal vez tenemos que tener nuevas herramientas para buscar espacio también para el sector de las manufacturas industriales, que creemos que son grandes generadores de empleo en nuestro país. Con ese razonamiento después voy a seguir, ¿no? Después, bueno, vemos los productos importados desde Portugal y también vemos otra composición totalmente distinta, en donde hay muchos elementos del sector agroindustrial. Por ejemplo, con material eléctrico, aparatos mecánicos, manufacturas de hierro, fibras sintéticas en este sector tan competitivo, vehículos y repuestos, plásticos, químicos orgánicos, medicamentos, etc. Entonces, bueno, este es el escenario actual. El desafío es modificarlo, es tratar de incrementar el valor desde la embajada, desde la Argentina, con la ayuda dentro de todo lo que podamos por parte de la Embajada Argentina, de la Cancillería, de todos los del sector público argentino. Entonces, para hablar de oportunidades comerciales, primero lo que les quería, el primer abordaje que quería llevar adelante era de las oportunidades comerciales coyunturales. A nadie se le escapa que este es un año muy particular, que este es un año, es un año único, con muchas particularidades para el abordaje del comercio exterior. Cuando se inició la etapa de confinamiento en Europa y en América Latina, nuestra Cancillería instruyó a las distintas representaciones a hacer una búsqueda y estar muy atentos a la aparición de oportunidades comerciales coyunturales que se derivaran de las dificultades ocasionadas por el confinamiento. Entonces, en esa instancia, en esos primeros meses de marzo-abril, lo que nosotros observamos fue que el confinamiento llevó a cambios en los patrones de consumo de los ciudadanos portugueses. Por supuesto, en otras latitudes también los hubo, pero lo observado por nosotros fue que se incrementó fuertemente el consumo de productos enlatados y también productos congelados. Entonces, en ese momento incluso recibimos consultas por parte de empresas portuguesas para conocer si teníamos para poner en contacto oferta exportable argentina en estos rubros, principalmente en el sector de pesca, ¿no? Y después otro rubro coyuntural que detectamos tuvo que ver también con el tema de alimentos para animales, que hubo dificultades logísticas en los puertos que llevaron a una falta de stock de elementos para premezclas, y surgió la necesidad de buscar nuevos oferentes. Eso seguimos detectando, si bien no hay dificultades logísticas, seguimos detectando por parte de la asociación que nuclea a los productores de ganado, que siguen manifestando dificultades en el abastecimiento de premezclas y elementos para la generación de premezclas. Y otra demanda también lógica tiene que ver con el sector de salud. El sector público portugués impulsó un crecimiento notable del gasto en salud, como para estar preparado para hacer frente a la contingencia del COVID, y eso llevó al crecimiento de la demanda de productos médicos y de medicamentos. Es un sector no tradicional en el sentido de que tiene tiempos muy particulares como para poder exportar este tipo de bienes,
pero creemos que hay que prestar atención porque esta es una demanda sostenida que es muy probable que se mantenga en el tiempo y hay que saber aprovechar. Ahora bien, estamos hablando de este año, el año de la pandemia, con caída de indicadores económicos en todo el mundo. Entonces, creo que es justo no evaluar el futuro o la futura performance de la economía portuguesa en función de lo que está pasando este año. Por eso me parecía que era importante que cuando alguien piensa en Portugal como un destino para sus esfuerzos, para tratar de exportar, me gusta mucho este gráfico que habla claramente de potencial, ¿no? Uno ve una línea que no tiene un gran crecimiento hasta que en el año 80 de Portugal en la Unión Europea se produce un crecimiento exponencial de su Producto Bruto que es notable. Y eso yo creo que es importante que el que esté buscando oportunidades lo tenga presente, porque Portugal no es de los países más ricos de la Unión Europea, eso es muy claro, pero sí tiene potencial y tiene posibilidades de crecimiento de la capacidad de consumo de los portugueses. Entonces, en eso hay que estar muy atento porque nuevas oportunidades naturalmente deberían ir surgiendo. Ahí en el gráfico vemos un crecimiento exponencial hasta el año aproximadamente 2008, cuando fue la crisis subprime, y después ahí hay una caída en donde a partir del 2011 hasta el 2014 hay un proceso muy duro que vivió la economía portuguesa de rebalanceo y bueno, fue cuando tuvo la intervención de la Troika, que generó un proceso de ajuste muy fuerte que dio origen a contar con una economía mucho más sana y más organizada a partir de ajustes estructurales muy grandes, que particularmente en el caso de los portugueses es llamativo porque después de ese ajuste los indicadores de desigualdad no empeoraron, con lo cual siempre cuando hablamos del milagro portugués, ahí es uno de los elementos que llaman la atención y que son para aprender, ¿no? Entonces, a partir de 2015 vuelve otra vez un ciclo de crecimiento que venía siendo muy firme, muy seguro y que generaba expectativas de la capacidad de consumo a futuro muy marcado. Para tener una idea, el año pasado el PBI de Portugal creció un 2,2%, y si uno ve los elementos que impulsaron esa expansión del producto, claramente tiene que ver con el consumo privado, que es el 64,1% que ocupa el 64,1% del PBI, pero con mucha fuerza desde la formación bruta de capital físico, o sea, las inversiones, en donde ahí sí juega un rol muy importante la construcción. O sea, eso, hay un círculo virtuoso que está ligado con el turismo, que tiene que ver con que el turismo atrae a la generación de nuevos edificios, pero también al reciclado y a la reconversión de espacios antiguos. Entonces eso ha generado un boom en las grandes ciudades que también tracciona y es algo que creemos que hay que estar atentos desde el sector que produce bienes para la construcción en Argentina, que también podría ser un espacio que, abordado de una forma inteligente, podría ser bien utilizado. Y para cerrar la parte económica, bueno, cómo está haciendo, cuáles son los indicadores que se observan este año y qué es lo que se espera para los próximos, para el año que viene. Los indicadores son preocupantes, como en todas las economías globales.
por ejemplo, en el segundo trimestre la economía portuguesa se redujo en un 16,3%, creo que es el tercero de la Unión Europea que más cayó, después de España y Francia. Y el escenario, estos datos son no son los últimos, son de hace un mes, creo, un mes y medio. Todo el tiempo esto se está reevaluando para ver cuál va a ser el impacto más fuerte, cuál va a ser el impacto a fin de año. Las estimaciones, estas estimaciones fueron hechas por un centro de estudios que tiene la Universidad Católica acá, que es muy prestigioso, y se espera una caída del 10% del PBI, y escenarios pesimistas evalúan la caída del menos 17%, que está por encima de la media de la zona del euro. Pero cuando se evalúan las perspectivas para el año que viene, ahí cambia el escenario, en donde uno se pone más optimista, porque independientemente, bueno, por supuesto que tiene que ver con cómo será la evolución de la pandemia y el alcance que tendrá en este país y en el mundo, ¿no? Pero hay elementos que hacen suponer que el año que viene, superado en algún punto las mayores dificultades sanitarias, hay elementos que hacen suponer que la demanda portuguesa volvería a crecer. Y eso tiene que ver con algo que se anunció también, que se habló la semana pasada en el seminario, pero tiene que ver con el anuncio y este paquete, gran paquete de ayuda que se acordó en la Unión Europea a fines de julio. Un paquete que si lo pensamos desde una perspectiva latinoamericana es inalcanzable. Pero ahí se definieron que 390.000 millones de euros iban a ser repartidos entre los países sin necesidad de que sean devueltos. Hubo una gran discusión, llevó todo un gran proceso de elaboración, pero el resultado es que el primer ministro Costa, que ahí vemos la foto, volvió de esa reunión en donde se pautó la división de las ayudas con un gran triunfo para Portugal y para la economía portuguesa, porque obtuvo fondos por 15.300 millones de euros que no deben ser devueltos, y también la promesa de otros 10.800 millones de euros en préstamos. Si a eso le sumamos lo que también se acordó dentro del presupuesto plurianual que tiene la Unión Europea para el año 2021 y 2027, uno haciendo un número grueso, se encuentra con que en unos años Portugal podría llegar a recibir 57.900 millones de euros, que es muchísimo dinero, un 27% del PBI portugués. Eso tiene dos lecturas. Una lectura desde lo político, que va a permitir una continuidad y una estabilidad política, tener la capacidad y tener el respaldo de esos fondos. Y desde lo económico, para lo que nos interesa a nosotros, es ver que Portugal, un futuro destino de nuestros planes de exportación, de los planes de exportación de las empresas argentinas, no va a estar, no debería estar en un proceso tan recesivo, sino que tendría posibilidades de volver a crecer, impulsado por todos estos fondos que estamos mencionando. Ahora, otro capítulo aparte es saber cómo es que van a ser utilizados esos fondos y de qué manera van a llegar a la economía. La otra vez, hace poco escuchaba que ya la gran discusión es si son fondos que se vuelcan. Yo escuchaba que en Alemania estaban pensando en que son fondos que quieren volcar lisa y llanamente a la promoción del consumo, mientras que en Francia había una idea de volcar esos fondos a elementos que permitan la mejora de la competitividad de las empresas. O sea, dos enfoques distintos que todavía en Portugal no sabemos cuál va a ser. Y ahí es cuando empezamos a pensar en cómo es que el empresario portugués va a poder
dar respuesta y utilizar y aprovechar esos fondos. O sea, ahí va a tener que ser una coordinación entre el sector público portugués y también ahí, porque no es solamente dar los fondos, sino tener la capacidad para aprovecharlos. Entonces, ahí es cuando viene la parte en donde quiero contar un poco cómo es el sector productivo portugués, que está muy es un sector que está compuesto en general por pequeñas empresas, que eso es algo característico de esta economía, que son aproximadamente 450.000 empresas, en donde el 99,7% son pequeñas empresas. De hecho, microempresas son el 89% de las empresas portuguesas, dando un espacio muy reducido, teniendo un espacio muy reducido las grandes empresas, pero que si bien son muy pocas, representan aproximadamente casi el 42% del volumen de negocios. Y otro detalle que creo que tal vez se puede asociar con lo que ocurre en Italia, es que acá también en el norte está la parte más industrial, si podríamos decirlo de alguna forma. En el centro, en Lisboa, se concentra más la zona de servicios, y, y al sur se encuentra en general una proporción mucho más grande de las explotaciones agrícolas ganaderas y pesca. Lo cual no quita que también hay grandes empresas en el sur de otros sectores, como va a ser el caso de Claudio Correa, que va a seguir a continuación mío, que va a contar sobre su empresa, que es una empresa de servicios que está al sur de Portugal. Ahora bien, toda esta presentación yo quería compartirla con ustedes para dar espacio ahora a lo que es las oportunidades detectadas por la embajada. Este no es el enfoque que nosotros adoptamos fue, bueno, con la llegada de nuestro nuevo embajador Gil hace 2 meses. Él nos planteó el desafío de, bueno, cómo podemos llegar a detectar esos nichos y buscar un enfoque que nos permita tener un poco más de elementos analíticos que nos marcaran un rumbo para seguir. Entonces, nosotros lo que hicimos es un estudio de cruzamiento de demanda portuguesa con oferta exportable argentina, en donde la idea era básicamente tratar de encontrar aquellos nichos en donde básicamente descartar aquellos bienes en donde hoy día las importaciones portuguesas provienen todas desde la Unión Europea. Eso lo dejamos tal vez para una nueva etapa, otra próxima etapa, de salir a competir en mercados en donde el importador portugués ya solo se provee de bienes desde Alemania, Italia, Francia. Tal vez ese es un espacio en donde sea demasiado el desafío, este primer desafío. Entonces dijimos, la pauta que buscamos fue buscar sectores, productos en donde existiera importaciones que vinieran desde fuera de la Unión Europea. Entonces eso nos marcó un escenario de aproximadamente 250 productos que a nosotros nos parecían razonables, que vinieran de la Unión Europea, lo cual quiere decir que hay hay empresarios portugueses que en 250 productos estuvieron comprando, salieron no sé si decirlo de una forma irónica, ¿no? Pero de la comodidad de comprar dentro de la Unión Europea, y estuvieron dispuestos a escuchar a exportadores de países como, digamos, de Asia, de América, México, Brasil, de África. Entonces eso nos plantea un escenario más realista de sectores en donde hay una exposición a las importaciones extra Unión Europea. Y por otro lado lo que hicimos fue estudiar la capacidad exportadora argentina dentro de esos 250 productos, lo cual nos dio
que había muchos de ellos en donde no detectamos nosotros capacidad exportadora argentina, pero sí había muchos en donde sí había capacidad exportadora. Entonces, esos resultados, que son resultados preliminares, que seguimos analizando porque creemos que se puede seguir trabajando, esos resultados queríamos compartirlos con ustedes, y lo dividimos en dos partes. Esta primera parte se llama, lo llamamos tradicionales porque nos pareció. Tradicionales no quiere decir que sean del sector primario, sino tradicionales porque ya hay o hubo recientemente exportaciones argentinas en estos productos. Entonces, si los repasamos, vamos a ver que están carne, los pescados congelados, también congelados, tripas de bovinos, garbanzos, porotos, frutas, trigo, cebada, maíz, aceite, tabaco, las resinas que había comentado antes, reactivos de diagnóstico de laboratorio, que aparece ahí, polipropileno, cueros y pieles. O sea, esto lo destacamos porque no solo ya están en el mercado, sino que nosotros detectamos que hay mucho espacio por crecer en este mercado. No es simplemente que, bueno, es algo tradicional, sigamos insistiendo. Cuando uno analiza el volumen importado por Portugal, ve que hay mucho espacio para crecer, para insistir y para trabajar, y en eso nosotros desde la embajada generalmente recibimos muchas consultas comerciales de este tipo de exportadores, el que produce porotos, produce garbanzos, quienes producen carne, también quienes producen reactivos para diagnóstico. Y después pasamos a la segunda parte, los no tradicionales, que ahí, bueno, fue también no tradicionales, que quiere decir que no tienen que ser necesariamente industriales, pero son productos en donde detectamos que hay importaciones del resto, y del resto del mundo me refiero a no solo el resto del mundo, que ahora es Gran Bretaña, porque ya no es parte de la Unión Europea, o Suiza, que es parte del EFTA, pero está en el centro de la Unión Europea, o China, sino exportaciones del resto del mundo de países en donde consideramos que hay posibilidades de competir, hay posibilidades claras de llegar con nuestros precios, y nuestra calidad y nuestra capacidad. Entonces ahí voy a mencionar rápidamente los productos que fuimos detectando, pero arroz, grasas y aceites, preparaciones para salsas, preparaciones alimenticias, fungicidas, polietileno, manufacturas de plástico, caucho, neumáticos, carbón vegetal, algodón, cables de hierro, manufacturas de hierro, plomo, partes de motores, de émbolo, partes de motores, válvulas, rodamientos de bolas, partes de artículos de grifería, conductores eléctricos, partes y accesorios de carrocerías de vehículos, cajas de cambio, partes de ejes para vehículos, partes y accesorios de vehículos automóviles, aparatos de ozonoterapia, instrumentos y aparatos o máquinas para medida o control, y también para regulación. Con lo cual, este es un panorama de los productos que nosotros fuimos detectando con este trabajo, que creemos que hay, que son no tradicionales realmente, porque nosotros sinceramente no solemos recibir este tipo de consultas en esta sección económica de productores de este tipo de bienes, pero creemos que si las recibiéramos, creemos que hay espacio para ofrecer ayuda, transmitir contactos, personas a contactar, y creemos que hay mucho por explorar y mucho por hacer. Con esto, bueno, concluye vamos a ver. Con esto concluye mi presentación. Es una presentación inicial que a nosotros nos plantea un gran desafío, que nosotros estamos ansiosos por asumir,
y ansiosos por empezar a recibir también las consultas de los empresarios en Argentina y las consultas de quienes están interesados en abordar este mercado, que nos parece muy provechoso. Somos optimistas respecto del futuro, somos optimistas de la capacidad de demanda que tiene, y sobre todo muy optimistas de un abordaje desde lo no tradicional, desde las asociaciones. Así que con eso concluyo, y ahora bueno, va a venir la etapa de conocer un poco más un caso práctico, como para tener un poco más de feeling de qué es lo que se siente cuando hay que salir a hablar, a reunirse con las contrapartes, y cómo es un poco esa cultura tan parecida a la nuestra, cómo es esa vivencia del empresario, que en eso para nosotros ustedes son irreemplazables, y creemos que tienen un rol muy importante que jugar. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Martín. Gracias por la presentación. Ahí estuve tomando nota de algunas preguntas o aclaraciones que nos fueron llegando, así que después de la última exposición vamos a comentarlas un poco. Ahora vamos a presentar, como bien les decía Martín, a Claudio Rodríguez Correia, empresario del sector del software, que nos va a dar su visión sobre cómo es hacer negocios en Portugal. Claudio nació en Argentina, en la ciudad de La Plata, y vive en Portugal desde el año 1990. Es CEO del grupo Algargata Portugal, vicepresidente de NERA, Asociación Empresarial de la Región de Algarve, vicepresidente de la Cámara de Comercio Luso Argentina, vicepresidente de la Asociación Portuguesa de Software y miembro del Consejo de Ética de la Universidad de Algarve. Claudio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Argentina. Buenas tardes acá, Portugal. Para mí es un enorme placer poder dirigir algunas palabras y sobre todo darle un testimonio, el testigo vivo de lo que es avanzar en un país que no es el nuestro. Quería agradecer acá al ministro Martín esta generosa oferta que me hizo, y bueno, voy a intentar ser breve y bastante práctico. Algargata es fundada en 1990, en una época en que Portugal tenía pocos años de entrar en la Unión Europea. Y yo creo que ni vale la pena comentarles el esfuerzo y lo difícil que es arrancar fuera de nuestro ámbito en una economía que tuvo algunas intervenciones del Fondo Monetario Internacional y que tuvo que superar de una dictadura de más de 40 años. Por lo tanto, me gustaría enfocarme en aquello que es Portugal 2019, intentar superar esta pandemia que nos ha tocado vivir y pasarles un poco de aquello que yo entiendo que puede ser importante. Como fue dicho para mí, siempre es difícil hablar o como empresario o como participante activo de asociaciones donde tenemos una dupla responsabilidad. Por lo tanto, lo voy a hacer con la mayor objetividad. Yo creo que Portugal tiene un lugar geoestratégico en Europa único. Es un país de afectos y tenemos una relación con Argentina histórica. Fuimos el primer país a reconocer la independencia de la República Argentina y que mucho nos orgulla. Y siendo un país de afectos, recibe muy bien a todos los extranjeros. Yo vivo en el sur de Portugal y diría que tal vez mitad de la población del Algarve no nació en el Algarve, adoptó el Algarve como su lugar para trabajar, para vivir, para criar sus hijos. Por lo tanto, nos sentimos completamente integrados en una sociedad
cosmopolita, y que cualquier inversión, desde que se traiga valor agregado, que sea sólida, que sea clara, tiene las puertas abiertas. Comentarles que yo trabajo en un área muy competitiva, que es la industria del software. Tenemos productos que exportamos hoy por hoy a cerca de 60 países, y la mayor dificultad y tal vez el error que cometimos fue abrir solos, abrir filiales, sucursales, o sea, tentar ir a países que para nosotros eran iguales, porque fueron las ex colonias de Portugal o España, que estaba aquí al lado, y encontrarnos con las dificultades del mercado y sobre todo con empresas implantadas, líderes de mercado. Por lo tanto, si hoy volviera 10 años atrás, lo que hubiera hecho, y es aquel consejo que les puedo transmitir, sería buscar partners locales, o sea, ir en asociación, trasladando know-how, compartiendo el riesgo, y hacerlo siempre de la mano de quien está en el local. Nosotros tenemos empresas en Angola, ya tuvimos en Mozambique, en Cabo Verde, tenemos en España, y realmente fue muy difícil poder ganar espacio y poder competir con las empresas locales, porque pensamos siempre que tenemos el mejor producto del mundo, pero cuando vamos al terreno, alguien también ya tiene un producto y también ellos piensan que es el mejor producto del mundo. Por lo tanto, nosotros no abrimos en Estados Unidos, tuvimos varias ofertas, y hoy trabajamos para Estados Unidos regularmente, desarrollamos software para Estados Unidos y lo hacemos en asociación con un partner local. Bajamos el riesgo y al final del día el resultado hasta es más benéfico. Comentarles que Portugal es un país chico, tiene 100.000 kilómetros cuadrados, 96.000 kilómetros cuadrados, y que posee 15.500 kilómetros de rutas, de las cuales 20% son autovías. O sea que hoy nos movemos en Portugal con una facilidad brutal, llegamos a todos los lados. Portugal es acogida por la comunidad, no somos un país, no es un país conflictuoso, es un país de relaciones, por eso que tenemos el presidente de la ONU, tuvimos el presidente de la Comisión Europea, tuvimos un vicepresidente de Microsoft, y por ahí tenemos como presidente de los mayores bancos del mundo. Es un país que trata bien a las personas, de una grande formación académica. Portugal en los últimos 12 años, 15 años, ha hecho una revolución y hoy es un país con una juventud muy bien preparada, global. Somos, diría yo, uno de los países de mayor tecnología, por eso que Web Summit se hace en Portugal, y se hace en Portugal por dos motivos. Uno, porque existe una gran facilidad de diálogo, de hablar varios idiomas, mas sobre todo porque tenemos una de las mayores infraestructuras de fibra óptica por habitante y por metro cuadrado. Portugal tiene 12 aeropuertos, tiene 7 puertos, por lo tanto yo diría que para el empresario argentino que quiere venir a Portugal, están reunidas todas las condiciones para, a partir de Portugal, no mirar para Portugal únicamente, pero a través de Portugal poder entrar en la Unión Europea. Como nosotros vimos, hay un gran intercambio de importaciones y exportaciones dentro de la Comunidad Europea, pero también, y lamentablemente, las colonias portuguesas no están pasando su mejor momento
unas por el precio del petróleo, como Angola y el gas, pero es muy fácil a partir de Portugal después poder entrar en sus ex colonias. Por lo tanto, Portugal hoy tiene, yo diría que es elegida normalmente por grandes empresas, tenemos pocas pero muy grandes empresas, diría que Cisco, Hewlett Packard, Samsung tienen centros de investigación y competencia, Altice, el grupo Altice, Huawei ha instalado un centro de innovación en Portugal asociada a una empresa nacional. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en Portugal? Mucha competitividad en algunos sectores, Martín lo ha dicho, los textiles, los moldes, Portugal es líder en moldes y en otras áreas, y vamos a encontrar una gran competitividad. Por otro lado, una puerta abierta para hacer exportaciones y poder vender a partir de Portugal y poder entrar en mercados muy apetecibles. Crear una sociedad en Portugal solos o como asociados es extremadamente fácil. Toda la parte de transferencias, compras, cambios también no es difícil. Tenemos un handicap con Argentina y que a través de la embajada ya hemos hecho bastantes diligencias. Nos faltaría un puente aéreo directo. Yo creo que solo puede haber intercambio comercial fuerte y ahora que están acá las dos cámaras de comercio, ya veo ahí a mi amigo Mario y lo saludo. Y yo creo que todos juntos con la embajada y con el gobierno no hay intercambio fluido comercial si nosotros tenemos que ir a España o Alemania o Inglaterra para viajar por Argentina, perdemos un día prácticamente en vuelos y que tal vez un puente aéreo con 2, 3 vuelos por semana. Comentarles que, por ejemplo, Portugal cuando abrió Colombia y Perú directamente, la balanza comercial triplicó y en este momento, ahora no con la pandemia, pero que aumentó 2 dígitos. Y entonces yo creo que tenemos todos un compromiso de poder luchar para tener un vuelo directo de Argentina a Portugal, que sería mucho más fácil para estos medios de comunicación, y que Portugal es un hub muy importante porque desde Lisboa a Porto y Algarve se viaja para todos los días, hay vuelos para todas las capitales y ciudades de Europa. Por lo tanto, después sería muy fácil usar Lisboa como hub. Básicamente era esto que les quería comentar. Solo para completar lo que Martín dijo, la quiebra del Producto Bruto Interno portugués en el primer semestre es debido a la quiebra del turismo. El turismo tiene un gran peso en Portugal. Para que tengan una idea, Portugal en 2019 tuvo 25 millones de dormidas, ¿okay? Y fuimos afectados como España, Italia y Francia. La importancia del turismo en nuestro sector es terrible. Nosotros hoy por hoy tenemos los corredores aéreos cerrados con nuestro mayor emisor de turismo y nosotros que tenemos centenas de clientes en el sector hotelero, vemos la dificultad y no solo hotelería, la parte de servicios que Martín mostró, son todas las empresas satélites alrededor del turismo. También es cierto que va a ser muy fácil recuperar, porque puedo decir que estuvimos abierto el corredor con Inglaterra durante 22 días y tuvimos 110 vuelos diarios de ingleses a venir de vacaciones a Portugal. Por lo tanto, también la recuperación se espera que sea más rápida. Por lo tanto, aquello que preciséis desde los sitios donde tengo alguna responsabilidad o desde mi empresa,
estamos siempre abiertos a colaborar, a ayudar. Hace muchos años que tenemos una estrecha colaboración con la Embajada, y creo que la Embajada de Argentina en Portugal ha realizado en los últimos años trabajos notables, y tenemos la suerte de encontrar personas extraordinarias, y entonces creo que pueden aprovechar estos medios, la Cámara de Comercio, la Embajada o nosotros que estamos del otro lado, y en aquello que precisáis estamos disponibles. Quería contarles eso, es mucho optimismo. Portugal es elegido por las mayores fortunas del mundo, tienen casa en el Algarve. Yo vivo en una región donde todos los días nos cruzamos con alguien conocido que tiene su casa, que viene a jugar golf, que viene de vacaciones. Eso quiere decir que ellos están también mirando las oportunidades. ¿Okay? Tenemos una serie de empresas que se han venido a instalar del área tecnológica a Portugal. También comentarles que hay una oportunidad brutal para las empresas de tecnología, porque nosotros hoy estamos con un déficit de mano de obra del sector tecnológico. Estimamos, a partir de ASOF, estimamos que en 2022 vamos a tener 25.000 necesidades de personal, y puede ser una fuente de exportación de Argentina, y en colaboración poder exportar. Hoy Portugal ya no compra software a India, ya compró. Hoy los padrones de calidad son tan altos, que ya se están trabajando con otros mercados. Y todo el sector tecnológico de Argentina tiene una grande capacidad, y por ahí poder fomentar, y Portugal, porque como lo dijo Martín, tiene un producto interno y un salario más bajo que el resto de los países de Europa. Nosotros somos altamente competitivos con respecto a Europa. Por lo tanto, podría ser aquí una oportunidad en el sector tecnológico, poder empresas con valor agregado de Argentina poder venir a instalarse en Portugal y utilizar aquí Portugal como trampolín. Me quedo disponible, no sé si fui útil y claro, pero bueno, estoy disponible para aquello que precisáis. Muchas gracias, Claudio. Muy clara su presentación, creo que aportó mucho valor a lo que veníamos hablando, a lo que venía comentando Martín, a lo que se comentó en el primer encuentro también. Y bueno, algunas cuestiones que yo fui anotando del chat, que hubo mucho intercambio. Primero, Martín, felicitarlos porque alguien en el chat dijo que son una de las mejores representaciones argentinas en el exterior. Así que muchas felicidades, y bueno, yo creo lo mismo y tengo que decirlo, por supuesto. Así que ahí unas felicitaciones. Y después hay algunas cuestiones, algunos productos que se fueron mencionando y personas que estarían interesadas en acceder al mercado de Portugal, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen. En este caso, Portugal también tiene una gran producción de aceite de oliva. Creo que allí, no sé si vos coincidís, Martín, podemos encontrar grandes complementariedades y podemos intercambiar conocimiento, intercambiar tecnologías de cultivos, quizás no tanto exportar, pero intercambiar mucha información y conocimiento. No sé si vos querés agregar algo respecto a esto. Sí, totalmente. Primero, antes que nada, manifestar que todas las consultas que vayan surgiendo e intereses particulares, ¿no? De conocer un poco más de conocer posibles listados de importadores o demás, quiero que sepan que la embajada está abierta y que son muy bienvenidas sus consultas. Nosotros tenemos un email en donde generalmente recibimos por ahí esas consultas. Nosotros tratamos de responder pronto, tratamos de que el interesado
tenga feedback y estamos para eso, estamos para ayudar a las empresas a que lleguen acá y que puedan cumplir con sus objetivos. Así que en ese sentido, el primer mensaje que quería dejar como muy, muy claro, de que estamos para ayudarlos. Nosotros somos un servicio que estamos para ayudar al exportador y al empresario argentino en la parte económica, ¿no? Para salir al mundo. Y eso no queremos dejar de destacarlo. Y después, como vos decías, Florencia, con respecto a esta consulta en particular de aceites de oliva, sí, acá es un país chico, pero hay sectores en donde son de primer nivel. Entonces, tal vez si no es el espacio en donde vender muchísimo, tal vez es el espacio donde se puede aprender muchísimo y después salir a vender. Es el espacio, como decía Claudio, donde se puede conectar un socio de primer nivel y de la mano poder encarar nuevos mercados. Así que sí, no podría coincidir más con vos. Exacto. Y después, bueno, algunos otros sectores que seguramente se van a estar poniendo en contacto, también nos pueden contactar a nosotros y derivamos en todo caso. Sector de maní, granos y carne, que también estaba dentro de las posibilidades. Maquinaria agrícola, por ahí vi un representante de la Cámara de Maquinaria Agrícola. Recordamos que Portugal tiene una gran relación con África, porque hay algunos países que tienen históricamente relación, y África es un gran país para el ingreso de maquinaria agrícola, así que si bien quizás no a Portugal directamente, encontramos muchas posibilidades de hacer nexos para el envío de maquinaria agrícola. Después, fibras de vicuña, sombreros, botas, todo lo que son manufacturas relacionadas con la fibra de vicuña, creo que es un sector que podría llegar a tener mucho potencial, sobre todo por el tema del clúster que mencionaba Martín, un clúster muy importante y muy bien organizado del sector textil en Portugal. Es un gran nicho. Y después había algunas personas que consultaban sobre las estadísticas de servicios, que por lo general siempre hablamos más bien del intercambio de bienes porque quizás son más fáciles de cuantificar, lo cual no quiere decir que el intercambio de servicios no exista. Tenemos intercambio de servicios con Portugal y hay muchas posibilidades, como bien mencionaba Claudio, en el sector de IT. Hay muchas posibilidades. Bueno, en este momento el intercambio de turismo no está siendo aprovechado, pero históricamente tenemos mucho por explotar también en el sector de turismo. No sé, Martín, si vos querés agregar algo más en relación con el sector de servicios. No, coincido absolutamente y Claudio es un referente en eso. ¿Qué más información que alguien que está trabajando al día a día en el sector? Desde la Cancillería nosotros sí tenemos muy en claro que el sector servicios es un sector, es el tercer mayor productor de divisas en la Argentina, y es un sector en el cual hay que explotar y promover de la manera más eficiente posible. Acá, como mencionó Claudio, está una suerte de feria o no sé cómo poner un nombre, que es la Web Summit, que es un monstruo, que es uno de los principales encuentros globales en este rubro, y la verdad es que es una de las mejores razones para que el sector visite Portugal y que se interiorice y se interese. Creo que es ese evento el que convoca y que creo que puede llegar a ser uno de los nortes que guíen el accionar de la comunidad de servicios de Argentina. Así que es un año muy particular porque no sabemos todavía si eso va a poder ser aprovechado, pero sí, creo que hay muchísimo para generar en el sector servicios, y como lo veíamos en la presentación, Portugal se da el lujo de poder tener una balanza de bienes negativa, altamente negativa, de 20.000 millones de euros, porque produce muchísimo en servicios. Entonces, eso es un norte que también nos guía a nosotros y que queremos
también tratar de imitar, ¿no? Porque tenemos una mano de obra hipercapacitada para poder aprovechar ese espacio, y creemos que sí, que tal vez la presentación por lo limitado del tiempo se enfocó mucho en bienes, pero sí, hay mucho espacio para promover el sector de servicios. Perfecto. Por último, mencionar, alguien consultó por la vitivinicultura. Al igual que la producción de aceite de oliva, Portugal tiene excelencia también en producción de vinos. Por lo tanto, mi comentario también va hacia aprovechar un poco el intercambio, el conocimiento. La cantidad de cepas, en este momento no la recuerdo, pero la cantidad de cepas que tiene Portugal en vinos es increíble. Tiene vinos de diferentes varietales. La realidad es que es un sector que está absolutamente desarrollado. Como mencionaba Claudio, la extensión de Portugal es muy pequeña, y en los kilómetros que tiene han sabido aprovechar muy bien los beneficios y las ventajas que le ha otorgado su territorio, no solo para el turismo. Así que aquí también los invito a consultar y a generar lazos que puedan llegar a redundar en mayor conocimiento, en mayor utilización de las capacidades del suelo, y creo que son dos sectores que tienen mucho para ofrecer, y posibilidades de complementariedad. Solo para finalizar, mencionar que ya algunas personas lo han mencionado también, hay por lo menos tres aspectos que nosotros como Cámara queremos fomentar, y estamos trabajando junto al gobierno también. Uno es el acuerdo para evitar la doble tributación con Portugal, que es algo que consideramos de suma importancia, sobre todo para el tema de las inversiones, y en este momento no lo tenemos. El segundo es conseguir un vuelo directo. Quizás no sea el mejor momento para gestionar o para volver a tratarlo, pero es algo que realmente nos beneficiaría mucho a los dos países para un mayor intercambio. Y el tercero, obviamente, es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que fomentamos desde siempre. Creemos que es algo que va a traer muchas posibilidades para los dos bloques. Así que si no hay más preguntas, a ver, no hay más preguntas en el chat. Bueno, hay varios sectores también que están consultando, la miel, agua mineral premium. La realidad es que, bueno, podemos recibir consultas. La embajada, yo ahí copié también el correo electrónico, así que estamos abiertos para las consultas que puedan surgir, y si nadie más tiene consultas para hacer. A ver, la verdad es que no los veo a todos, pero entiendo que no hay consultas. Bueno, por nuestra parte, agradecer. Perdón. Sí. Está Virginia Ávila de Tucumán levantando la mano, por lo que veo, simplemente para indicar eso. Muchas gracias. No la veo a Virginia. Por favor, a ver. Virginia, ¿querés consultar algo? Creo que está en silencio. A ver. Virginia, ¿nos escuchás? Yo sí, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Perfecto. Ante todo, felicitar la iniciativa del subsecretario Sibori, y a la Cancillería Argentina y a nuestras embajadas. Estas iniciativas me parecen excelentes. Respecto a la pregunta, el empresario de software, cuando dijo que fue una mala experiencia para él tratar de abrir otras filiales en otros países, que él recomienda que se hicieran joint ventures con empresas. Mi pregunta es, si empresas exportadoras tucumanas quisieran hacer ese joint venture con alguna empresa portuguesa, ¿podría mantener la marca o tendría que exportar con marca blanca? Porque es una inquietud que existe acá de poder posicionar marca en mercado extranjero. Nada más. ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? Muy bien. Por supuesto. Solo decirte que Portugal tiene una protección de marcas y patentes brutal, ¿ok? Cosa que cuando nosotros nos dirigimos con productos
de Portugal y vamos para algunos países, como África, tenemos esa dificultad. Por lo tanto, Portugal hace parte de BSA, que es Business Software Alliance, reglas muy apretadas, y sí, es posible entrar con vuestras marcas y entrar en Joint y después a partir de aquí entrar en el resto de Europa. Depende después de qué tipo de producto y de qué tipo de software. Mas es perfectamente posible hacer una joint venture para poder mantener vuestra marca y entrar en el mercado. Y esa marca, con un registro en Portugal, está protegida en los países de la Unión Europea, y después tendrían que hacer un registro para proteger la marca en la Unión Europea, en Europa. Decir también que es muy económico registrar marcas en Europa con respecto a registrar marcas en Estados Unidos. Nosotros tenemos algunas marcas registradas de software y a veces el valor no justifica y corremos el riesgo. Pero en Europa es perfectamente posible y hay casos de software de brasilero, mexicano, indiano, traducido y a operar en Europa. ¿Okay? No sé si fui claro. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecerles a Martín, a Claudio, a la embajada, al ministerio, la realidad a todos los asistentes por haberse quedado. Nos excedimos un poco de tiempo, les pedimos disculpas, pero creemos que es muy rico el intercambio y la verdad es que nos gustaría darle oportunidad a todos de hacer todas sus preguntas. Veo que el chat siguen enviando. Ahí les dejamos los correos por si quieren hacer consultas. Recordarles que tenemos un tercer encuentro de este ciclo el día 23 a las 11 horas de Argentina, 15 horas de Portugal. Allí abordaremos la mirada desde Portugal, desde la Agencia de Inversiones de Portugal, así que si tienen dudas, consultas para hacerle a nuestro orador invitado, vayan anotándolas y les estaremos enviando el enlace para que puedan ingresar. Muchas gracias nuevamente a todos y los esperamos.